No sé si alguna vez han escuchado una historia que parece tan real, tan llena de emociones y vueltas inesperadas, que te atrapa de verdad. Lo que les voy a contar no es inventado, aunque parece sacado de una película. Sucedió en un solo día, pero marcó la vida de una familia entera. La historia de un hombre llamado Leonardo Ortega, un hombre de éxito, dueño de varios hoteles importantes, que decidió hacer una donación a un asilo. Hasta ahí parece normal, ¿no? Pero lo que pasó aquel día cambió para siempre lo que él creía sobre su vida y su familia. Leonardo llegó temprano a la institución, un edificio grande y viejo, con paredes que parecían contar historias de décadas. No era su primera visita, pero aquella vez algo en su interior le decía que ese día sería diferente. Había algo en su mirada, un leve temblor que nadie notaba, porque Leonardo siempre fue un hombre que no mostraba lo que sentía. Mientras caminaba por los pasillos, observando a los pacientes, sus manos se cerraban en puños sin que él lo quisiera, una mezcla de nostalgia y una tristeza profunda que parecía no tener origen claro. Entonces la vio. En un rincón, casi invisiblemente, estaba una mujer llamada Carmen. No tenía idea en ese momento de quién era para él, pero su presencia lo paralizó. Algo indescriptible en esa mujer le hizo perder el aliento. No había palabras, pero cada fibra de su cuerpo le decía que la conocía, que era alguien muy importante. Carmen, a pesar de estar allí encerrada en la soledad de ese lugar, tenía una mirada tan viva, tan llena de historias no contadas, que la conexión entre ellos se sintió inmediata, como si atravesara años y silencios de golpe. Lo que pasó después fue una mezcla de confusión y esperanza para Leonardo. Durante años creció creyendo que su madre había muerto en un accidente cuando él era apenas un niño. Su tía Ramona lo había criado, y él aceptó eso sin cuestionar demasiado, porque nunca tuvo motivos para hacerlo. Pero ese día, enfrentándose a Carmen, comenzó a sentir que todo lo que le habían contado era mentira. Esa mujer, con sus gestos cansados pero sinceros, empezó a llamarlo Leo, un apodo que solo su familia cercana usaba, y aunque sus palabras eran a veces inentendibles, por momentos parecía reconocerlo de verdad. Leonardo no pudo dejar de pensar en Carmen. Sentía una mezcla de dolor por lo que ella había vivido y una necesidad inmensa de saber la verdad. Lo primero que hizo después fue llamar a un viejo amigo, Mario Santillán, quien trabajaba como detective privado. Le pidió que investigara sin levantar sospechas, porque sabía que si alguien se enteraba, podría desatar una tormenta. Mario consiguió acceso a documentos, archivos policiales y médicos que nadie más había consultado. Poco a poco, empezó a armar un rompecabezas que hacía mucho tiempo alguien había intentado esconder. Descubrieron que el accidente en el que supuestamente había muerto su madre no había sido tan simple. Carmen había sobrevivido, pero algo había ocurrido que la llevó a estar internada en ese lugar. Y lo peor, la responsable de que Leonardo no supiera nada fue su propia tía Ramona, quien había tomado decisiones oscuras por motivos que nadie se esperaba. El detective se topó con testimonios y papeles que mostraban cómo Ramona había manipulado documentos, había vendido propiedades de la familia y mantenía oculta la verdad sobre Carmen para beneficiarse. Cuando Leonardo confrontó a Ramona, la atmósfera se volvió tensa en extremo. Él estaba visiblemente nervioso. La emoción luchaba con la rabia que crecía en su interior. Ramona no podía negar las evidencias, pero las palabras que usaba eran frías, calculadas, porque sabía que había jugado sus cartas durante tantos años. Leonardo sentía que todas las bases sobre las que había construido su vida se desmoronaban, pero también que estaba justo donde tenía que estar, enfrentando su historia, buscando justicia. Ese mismo día,
Después de horas de recopilar esos documentos y preparar todo, Leonardo presentó las pruebas en un tribunal. No fue fácil. Ramona tenía abogados poderosos y trató de desacreditarlo, pero las evidencias eran claras. Los jueces reconocieron que había existido fraude por parte de la tía y ordenaron restituir los bienes familiares a Leonardo y a Carmen. Sin embargo, más allá del dinero o las propiedades, Leonardo sentía que había recuperado algo mucho más importante, la posibilidad de encontrarse con su madre de verdad. A pesar de la victoria legal, la confusión en Leonardo no desapareció. Surgieron nuevos datos que apuntaban a otro hombre, Guillermo Santa Cruz, que podría ser su padre biológico. Eso solo añadió más preguntas a un día que parecía interminable en sorpresas. Pero lo que más buscaba Leonardo no eran respuestas fáciles ni certezas absolutas. Quería construir una relación humana con Carmen. Quería que ella sintiera que, por fin, no estaba sola. Y así, a medida que comenzaban a conocerse, a compartir pequeños momentos llenos de silencio y miradas que decían más que palabras, Leonardo sentía como algo dentro suyo cambiaba. Había tanto por sanar, tanta historia rota para recomponer, que cada avance parecía un pequeño milagro. Pero lo más importante era que, a pesar de todas las dudas y revelaciones abruptas, esa mujer seguía siendo su madre. Por primera vez en mucho tiempo, pudo ver un futuro donde no estuviera solo. El día terminó como empezó, sin grandes estruendos ni finales explosivos. Esa noche, Leonardo se quedó pensando en todo lo que había pasado, incapaz de entender cómo algo tan inesperado podía sucederle a él. Incluso ahora, quienes lo conocen, dicen que ni él mismo sabe explicar qué fue exactamente lo que sucedió con Carmen ese día. Algunos creen que fue solo una chispa de recuerdo, un instante fugaz de reconocimiento. Pero lo cierto es que esa jornada cambió la vida de Leonardo para siempre. Le dio una nueva razón para seguir adelante, y más allá de las respuestas, dejó abierta la puerta a un vínculo que ni el tiempo podrá romper. Leonardo despertó al día siguiente con una sensación extraña en el pecho, como si una tormenta hubiera pasado y en su estela dejara un aire limpio, pero frío. La imagen de Carmen seguía clavada en su mente, aquella mujer que parecía atrapada en un tiempo detenido, cuyos ojos guardaban secretos que él apenas comenzaba a entender. Sin pensarlo, decidió que ese día no podía perderlo sin intentar acercarse un poco más a la verdad, aunque supiera que podría enfrentar paredes invisibles que alguien se había encargado de construir alrededor de su historia. Volvió al asilo cerca del mediodía, observando el cambio del entorno con una mirada distinta. Ya no veía un lugar triste y oscuro, sino un espacio que contenía vidas, historias y heridas. Buscó a Carmen con la mirada, y esta vez fue ella quien parecía esperarlo, como si el tiempo no hubiera pasado, pero sus gestos guardaban un dejo de alegría contenida. Leonardo se sentó a su lado, sin apurarse, sin esperar palabras claras. Hablaron con miradas, voces suaves y gestos lentos, y aunque Carmen parecía perderse en recuerdos borrosos, había momentos en que sus ojos brillaban con un reconocimiento profundo. Esa mañana comenzó a tejerse un vínculo silencioso que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Al salir del asilo, Leonardo se dio cuenta que debía continuar con la investigación, pero ahora con una nueva urgencia. No solo debería buscar documentos o pruebas, sino comprender el sufrimiento que Carmen había soportado en silencio. Mario, el detective, le entregó más papeles que revelaban capítulos oscuros de la historia familiar. Contratos falsificados, ingresos a hospitales psiquiátricos bajo nombres cambiados, y una serie de maniobras legales que apuntaban a Ramona como la principal artífice de aquel entramado. Pero también encontró nombres que no había escuchado antes, como el de Guillermo Santa Cruz.
un hombre que parecía haberse mantenido lejos de la escena familiar, pero cuya sombra comenzaba a extenderse con preguntas sin responder. Leonardo quiso saber más sobre Guillermo. Mario le contó que era un empresario que desapareció misteriosamente años atrás, pero que en los papeles había indicios de que mantuvo una relación cercana con Carmen antes del accidente. La posibilidad era más inquietante que consoladora. ¿Podría ese hombre ser su padre? ¿O todo formaba parte de una mentira aún mayor? Leonardo sintió que cada paso lo llevaba más profundo en un laberinto donde perderse parecía tan probable como encontrar la verdad. Sin embargo, lo que más le dolía era ver a Carmen atrapada en ese pasado, como un río detenido que necesitaba volver a fluir para sanar. La siguiente visita al asilo fue diferente. Leonardo llevó consigo unas fotos antiguas que había encontrado en la caja de recuerdos de la familia, imágenes donde apareció una mujer que parecía Carmen, joven, feliz, y un hombre que bien podría ser Guillermo. Cuando las mostró, Carmen tocó una imagen con su mano temblorosa y pronunció un nombre: Guillermo. Fue un instante eléctrico, una chispa que hizo que Leonardo sintiera que había abierto una puerta casi cerrada por años. Las palabras apenas alcanzaban, pero el gesto de Carmen fue suficiente para saber que algo no estaba perdido. Ese día, Leonardo decidió que no buscaría solo la justicia, sino la reconstrucción de lo que fue arrebatado. Mientras tanto, Ramona comenzó a mostrar señales de inquietud. Recibió llamadas, visitas legales y rumores que pescaban en su entorno la creciente tormenta que Leonardo había desatado. A través de Mario, Leonardo supo que ella planeaba tomar medidas desesperadas para proteger lo que creía suyo. Esa tensión marcó un antes y un después. El enfrentamiento que estaba por venir no solo sería en tribunales, sino también en la lucha por recuperar la dignidad y la verdad de toda una familia. Leonardo sentía crecer dentro de sí un fuego renovado, el de un hombre que no solo peleaba por bienes materiales, sino por sanar heridas invisibles. Una tarde, en la tranquilidad de su despacho, Leonardo recibió una carta anónima. Dentro, un mensaje breve pero revelador. No todos los cuentos terminan donde parecen. Busca donde temen que busques. Las palabras, misteriosas y amenazantes, lo hicieron reflexionar sobre las capas ocultas de aquella historia. ¿Quién se preocuparía tanto por mantener secretos que enviaba advertencias? La incertidumbre aumentó, pero también la determinación de Leonardo. Sabía que no podría confiar en nadie y que la búsqueda de respuestas debería ser cautelosa. Sin embargo, cada misterio nuevo reforzaba en él la idea de que la verdad estaba a punto de resonar, por fin, con fuerza. Esa misma semana, Leonardo decidió invitar a Carmen a salir del asilo por unas horas. Quería mostrarle el mundo desde otra perspectiva, lejos de las paredes que la habían confinado. Pasearon por un parque, caminando entre árboles y niños que jugaban, y a pesar de las dificultades de Carmen para comprenderlo todo, había destellos de emoción en su rostro. Leonardo sintió una ternura inmensa que lo reconectó con la esperanza. En ese momento, comprendió que la lucha no solo era contra Ramona o los fantasmas del pasado, sino contra el tiempo y la memoria, contra todo lo que dificultaba la reintegración de Carmen a una vida que merecía. Fue un día de pequeños grandes pasos. Mientras esa escena se desarrollaba, Mario seguía abriendo puertas escondidas. Encontró un testamento olvidado donde Carmen había nombrado a una albacea de confianza en caso de que algo le sucediera. El documento, sin embargo, nunca fue validado por las autoridades y estaba claro que Ramona había hecho lo posible para enterrarlo entre papeles y archivos. Esa revelación le dio a Leonardo algo más con qué luchar: el derecho legítimo de Carmen a recuperar lo que había sido usurpado. La batalla legal
Se acercaba a un nuevo nivel, y aunque el cansancio amenazaba con detenerlo, Leonardo tuvo claro que jamás podría retroceder. A medida que pasaban los días, la relación entre Leonardo y Carmen tomó nuevos matices. Ella comenzó a confiar más en él, y sus momentos juntos se llenaron de silencios cómodos y miradas que transmitían más que palabras. Leonardo aprendió a leer en su expresión los fragmentos de recuerdos, y poco a poco la mujer que vivía encerrada comenzó a abrirse a la esperanza. Por su parte, Leonardo sentía que esa conexión renovaba su espíritu. No importaba ya tanto el misterio del padre o las batallas legales. El mayor triunfo era ese vínculo genuino que ni el tiempo ni el dolor habían logrado destruir. Finalmente, Leonardo decidió enfrentar a Ramona una vez más, no solo con pruebas, sino con la fuerza que le daba haber recuperado a su madre, a la mujer que había sido víctima de sus mentiras. La confrontación llegó en un momento inesperado, durante una reunión familiar a la que Ramona asistió sola, confiada en que todo estaba perdido. Leonardo, sin embargo, estaba listo. Frente a Picentos, ella expuso cada documento, cada testimonio, cada acto de injusticia. Ramona intentó defenderse, pero su mirada traicionaba que sabía que esta vez el juego había cambiado. Leonardo no solo buscaba justicia, buscaba cerrar un capítulo y abrir uno nuevo, lleno de verdad y perdón. Esa noche, cuando volvió a su casa, Leonardo sintió por primera vez en años una paz tímida. Sabía que el camino no se terminaba allí, que quedaban heridas por sanar y preguntas por responder, pero había logrado recuperar lo más valioso, a su madre y a sí mismo. Mientras repasaba mentalmente todo lo sucedido, comprendió que la riqueza verdadera no estaba en sus hoteles ni en propiedades recuperadas, sino en ese vínculo humano que renacía, en la fuerza del amor familiar que nada podía romper. Y mientras el silencio de la noche lo envolvía, se permitió soñar con un futuro donde la verdad iluminara cada paso. Leonardo despertó una mañana con una claridad que no había sentido desde hacía años. Había decidido que era el momento de dar un paso que hasta ahora había postergado. Compartir con Carmen la historia de lo que él sabía, abrirle esa ventana hacia un pasado que la había atrapado en sombras. La invitó a su casa, un lugar lleno de recuerdos, pero también de espacio para descubrir nuevos caminos. Carmen llegó con nervios contenidos. Su mirada reflejaba una mezcla de temor y curiosidad. Leonardo la recibió con una sonrisa suave, tratando de transmitirle calma y confianza. Al sentarse frente a ella, le explicó con cuidado cada detalle, desde el accidente que tanto se había ocultado hasta la figura oscura y distante de Ramona. Carmen escuchaba atentamente, aunque algunos fragmentos parecían fragmentarse en su memoria, como si la historia fuera un río dividido en partes que aún debían unirse. Leonardo le mostró algunas fotografías antiguas y documentos que había encontrado, y en un gesto de ternura tomó su mano para asegurarle que no estaría sola en ese camino. La mujer suspiró, y por primera vez en mucho tiempo, pareció encontrar una chispa de esperanza en medio de la incertidumbre. Ambos sabían que el proceso sería largo, que la mente de Carmen era un territorio frágil, pero también que cada pequeño avance valía la pena. En ese momento, Leonardo sintió que además de recuperar a su madre, estaba reconstruyendo una familia rota y a sí mismo. Los días siguientes estuvieron marcados por visitas al asilo y encuentros silenciosos en los que la presencia mutua hablaba más que las palabras. Leonardo se volvió un visitante constante, y Carmen lentamente comenzó a mostrar indicios de recuperación emocional. Acompañado de Mario, el detective, comenzó también a revisar de manera más profunda los archivos legales y financieros vinculados a la familia. Cada página revelaba secretos sumergidos años atrás.
contratos fraudulentos, cambios de propiedad sin autorización y movimientos sospechosos de dinero que pintaban un cuadro oscuro sobre la intención de Ramona. Sin embargo, lo que más preocupaba a Leonardo no eran los bienes materiales, sino la sombra que sobrevolaba la figura de Guillermo Santa Cruz, un hombre que parecía tener mucho que ver con esa trama familiar. Mario le informó que Guillermo había estado presente en la vida de Carmen antes de su internamiento, pero que desapareció misteriosamente sin dejar rastro hace más de una década, lo que añadía aire de misterio y preguntas sin respuesta. Mientras Leonardo intentaba armar ese rompecabezas, Ramona comenzó a sentir la presión aumentada y sus movimientos se volvieron más cautelosos, sus respuestas más evasivas cuando alguien la confrontaba. El enfrentamiento final estaba lejos, pero todas las piezas parecían prepararse para encajar. Una tarde lluviosa, Leonardo recibió una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, educado y con una actitud reservada, se presentó en la puerta de su oficina. Se llamaba Andrés, un antiguo amigo de Guillermo Santa Cruz. Cada palabra revelaba historias ocultas entre susurros y recuerdos. Andrés contó fragmentos de la vida de Guillermo, relatos de días llenos de éxitos y tragedias, de decisiones difíciles y caminos solitarios. Reveló que Guillermo había amado a Carmen profundamente, pero también que su desaparición había estado relacionada con amenazas y problemas empresariales que lo forzaron a alejarse para proteger a los suyos. Leonardo escuchaba atento. Cada palabra ampliaba el mapa de su historia familiar, aunque también abría nuevos espacios de incertidumbre. Andrés traía documentos y cartas, algunas dirigidas a Carmen, otras destinadas a Guillermo pero nunca entregadas. Fue una tarde de revelaciones que encendió en Leonardo tanto esperanza como miedo. Entender quién fue el hombre que acaso era su padre, pero también descubrir hasta dónde podrían llegar las sombras aún activas en ese pasado. Al despedirse, Andrés advirtió que había manos en la oscuridad que no deseaban que algunos secretos salieran a la luz. Leonardo sintió el peso de esa advertencia, pero también la fuerza renovada para continuar. Con la presión creciente, Leonardo decidió proteger a Carmen, sacándola por primera vez del asilo para una experiencia más significativa. Organizó una salida al campo, a una casa pequeña y acogedora fuera de la ciudad, donde el aire era claro y el tiempo parecía desacelerar. Allí, lejos de la rutina opresiva, Carmen comenzó a respirar distinto, a mostrar destellos de la mujer que había sido antes de la tragedia. Leonardo la ayudaba a caminar, la animaba a mirar el cielo, a sentir el sol sobre su piel. En esas horas, la distancia entre ellos se acortaba, y lo que era un vínculo confuso se transformaba en cariño puro y silencioso. En una de esas tardes, mientras Carmen dibujaba con dedos temblorosos sobre la arena, pronunció palabras entrecortadas pero claras. Casa, Guillermo. Fue una señal, un hilo que Leonardo quiso seguir con paciencia y amor. No se trataba solo de buscar un nombre, sino de acompañar a su madre a liberar siglos de recuerdos atrapados. Le prometió que construirían juntos nuevos capítulos de vida, sin miedo ni secretos. Entretanto, en los círculos familiares y legales, Ramona comenzó a moverse con desesperación. Leonardo recibió informes de maniobras para bloquear el caso, de intentos de soborno y de llamadas sospechosas. Pero esta vez estaba decidido a no ceder. Mario intensificó sus investigaciones, logrando acceder a testimonios que implicaban todavía más a Ramona en actos de corrupción y en la manipulación sistemática del legado familiar. Además, encontraron indicios de que algunos funcionarios habían sido cómplices en esos engaños, lo que complicaba aún más el entramado. Leonardo pidió la intermediación de su abogado,
para preparar una contraofensiva legal que no solo buscara la restitución del patrimonio, sino también la reparación moral de Carmen. La batalla se tornaba titánica, pero Leonardo sentía que cada esfuerzo era un paso para limpiar su historia y sanar heridas que no solo eran suyas, sino de toda la familia. En las noches largas, mientras revisaba papeles y planeaba estrategias, recordaba la mirada de Carmen, su fragilidad y su fuerza, y encontraba en eso el motor para no dar marcha atrás. Una mañana, un nuevo documento llegó a las manos de Leonardo, uno que pudo cambiar el rumbo de todo. Era una carta escrita por Guillermo a Carmen, fechada justo antes del accidente, en la que hablaba de planes para protegerla y cuidar de su hijo, sin mencionar explícitamente al niño, pero dejando claro su amor y su intención de mantener un vínculo pese a la distancia. La carta hablaba también de amenazas que cualquiera que quisiera hacerles daño podría intentar, y pedía confianza en personas de confianza. Leonardo leyó esas líneas con el corazón apretado. Por fin tenía evidencia tangible de una conexión más profunda entre su madre y ese hombre del que tantas incógnitas pendían. Decidió mostrarle la carta a Carmen, quien al tocar el papel se emocionó hasta las lágrimas, murmurando una vez más el nombre Guillermo con una mezcla de amor y tristeza. Leonardo comprendió que esos momentos eran el verdadero tesoro, las piedras angulares para reconstruir una identidad que, aunque fragmentada, aún podía encontrar su forma. A medida que los pasos legales avanzaban, Leonardo fue llamado finalmente a una audiencia en la que se presentaron todas las pruebas contra Ramona. En ese temprano encuentro, la atmósfera era densa, con miradas cargadas de resistencia y determinación. Ramona, aunque visiblemente nerviosa, intentó complicar el proceso con falsedades y ataques personales. Pero el peso de la verdad se sentía en cada palabra, en cada documento presentado por Leonardo y Mario. El juez parecía inclinarse a favor de la justicia, pero la batalla era apenas el principio de un recorrido largo y difícil. Leonardo, a pesar del estrés, sentía que estaba de pie por fin, enfrentando aquello que debía enfrentar para liberarse y liberar a su madre de las cadenas del pasado. En un instante de pausa, miró a Carmen, que lo acompañaba en el proceso, envuelta en una vulnerabilidad que él quería proteger a toda costa. En una noche especialmente fría, Leonardo y Carmen compartieron una conversación que abrió puertas hasta entonces cerradas. Sentados en el porche de la casa de campo, con mantas y tazas de té, hablaron de olvidos y recuerdos, de pérdidas y esperanzas. Carmen contó fragmentos de su pasado aún vivos en su mente, canciones que su madre le cantaba, el sonido de risas lejanas, la sensación de seguridad antes de la tormenta. Leonardo escuchaba con atención, aprendiendo no solo sobre una mujer que había sido, sino descubriendo trozos de su propio ser reflejados en esa historia. Al terminar, se abrazaron con una ternura contenida, un pacto silencioso de no dejar que el pasado controlara su futuro. Ella le dijo, con voz débil, que quería volver a vivir, que estaba dispuesta a intentar recordar y sentir sin miedo. Leonardo sintió que esa noche marcaba un antes y un después, donde la esperanza se convertía en acción compartida. El enemigo no estaba solo en la sombra de Ramona. Pronto, Leonardo recibió un correo electrónico que contenía amenazas veladas y advertencias para que desistiera de su búsqueda. Sin embargo, lejos de intimidarse, Leonardo sintió que esas palabras eran la señal de que el impacto que estaba generando tenía mayor alcance del que imaginaba. Decidió entonces aumentar la seguridad, confiar solo en un círculo pequeño y reforzar la conexión con Mario, quien también sentía las presiones. El misterio que rodeaba a Guillermo parecía tener ramificaciones mucho más profundas. Personas poderosas con intereses oscuros no querían que ciertos secretos salieran a la luz, pero Leonardo no estaba dispuesto a rendirse.
Además de la justicia legal, sentía que debía proteger a Carmen y a todos los que valoraban la verdad, como un escudo invisible que solo el amor podía sostener. La siguiente visita al asilo trajo consigo un milagro inesperado. Carmen, en un momento de lucidez plena, recordó con claridad un día de su juventud, una fecha y un lugar donde había visto a Guillermo por última vez antes de que todo cambiara. Expresó el deseo intenso de recuperar esos recuerdos y ayudar a Leonardo a esclarecer ese capítulo. Leonardo, emocionado, decidió organizar una pequeña expedición para visitar ese sitio, un viejo refugio junto al río, donde Guillermo había tenido un negocio. El viaje estuvo cargado de emoción y expectativas. Encontraron allí documentos olvidados, fotos y, sobre todo, un corazón dispuesto a sanar. Ese día, la relación entre madre e hijo se estrechó aún más, y Leonardo sintió que cada pieza que recuperaban era un paso más hacia la verdad que habían buscado durante tanto tiempo. En un giro que pareció salido de una novela, durante una reunión con su abogado, Leonardo recibió una llamada urgente. Ramona había intentado vender propiedades familiares en secreto, usando documentos falsificados aún más evidentes. Esto no solo era un acto ilegal, sino una declaración de guerra abierta. Leonardo decidió que esta vez no solo acudiría a la justicia civil, sino que involucraría también a las autoridades penales. La red tejida por Ramona parecía desenredarse poco a poco, y con cada golpe legal, Leonardo sentía que también reconstruía su dignidad. Pero sabía que la verdadera victoria no se lograría sin paciencia, coraje y, sobre todo, la unión con Carmen, quien ahora, más que nunca, era su razón para no ceder. La batalla final estaba cerca y Leonardo estaba listo para enfrentarla con la fuerza renovada del amor y la verdad. Chas. Leonardo sentía que cada amanecer traía consigo una mezcla de esperanza y desafío. Esa mañana, al despertar, decidió que debía regresar al asilo, no solo como visitante, sino como un guardián silencioso de Carmen. Caminó con paso firme hacia el lugar, mientras en su mente repasaba cada detalle de las últimas investigaciones. El aire fresco de la mañana parecía traer consigo una promesa. Al llegar, encontró a Carmen sentada en el jardín, observando con atención un pequeño pájaro posado en la rama de un árbol. Sus ojos se encontraron y, sin necesidad de palabras, supieron que ese instante marcaba un nuevo comienzo para ambos. Leonardo tomó su mano con delicadeza y se sentó a su lado, dispuesto a compartir un día lleno de momentos para reconstruir lazos olvidados por el tiempo. Durante esa visita, Leonardo llevó consigo un diario antiguo que había encontrado en uno de los archivos de la familia, un cuaderno lleno de letras diminutas y garabatos que parecían pertenecer a Carmen en sus años de juventud. Mientras leía en voz baja fragmentos de aquel pasado escrito, Carmen reaccionaba con expresiones que iban del dolor a la nostalgia, pasando por breves sonrisas iluminadas por el recuerdo. Aquellas palabras escritas parecían ser llaves que abrían candados en los recovecos de su mente, y Leonardo escuchaba atento, consciente de la fragilidad y la fuerza que coexistían en ella. La tarde se deslizó lentamente y al despedirse, Leonardo le prometió que aquel diario sería su aliado en la búsqueda de una realidad perdida. Impulsado por la urgencia de proteger a Carmen y la familia, Leonardo convocó a Mario para trazar una estrategia legal firme y contundente. Se reunieron en la oficina del detective, entre montones de papeles y fotografías, delineando cada movimiento con precisión. Mario exponía los avances con detalles minuciosos, nuevas pruebas de manipulación documental, testimonios que poco a poco aportaban claras acusaciones contra Ramona y la posibilidad de involucrar a personas influyentes en el entramado. Leonardo absorbía aquella información con una mezcla de rabia y determinación,
consciente de que en aquella batalla no solo estaba en juego su patrimonio, sino la dignidad y el futuro de su madre. Aquella noche, mientras revisaba los informes, su mente no dejaba de visualizar la próxima gran confrontación. Al día siguiente, Leonardo recibió una inesperada visita en su oficina. Era una mujer llamada Isabel, quien aseguraba ser antigua amiga de la infancia de Carmen. Isabel llegó con documentos y fotografías que confirmaban la existencia de una vida antes del asilo, llena de sueños y esperanzas que alguien se empeñó en borrar. Compartió detalles de cómo Carmen había sido una mujer alegre, talentosa y llena de vida, hasta que las sombras comenzaron a cernirse sobre ella. Leonardo escuchaba con atención, maravillándose de cada historia, comprendiendo que detrás de aquella mujer frágil existía un alma capaz de renacer. Este encuentro le dio nuevos ánimos para seguir adelante, impulsado por la certeza de que la verdad era mucho más profunda y hermosa de lo que había imaginado. En las semanas siguientes, Leonardo dedicó tiempo a organizar la exhibición de aquellas fotos y documentos en un pequeño evento privado, invitando a personas cercanas a la familia y a profesionales interesados en los derechos humanos. El acto buscaba dar voz a Carmen, abrir una ventana para mostrar quién era realmente y qué injusticias había sufrido. Cuando Carmen fue invitada a presenciar aquella exposición, mostró una emotividad intensa, absorbiendo cada imagen, recordando fragmentos y recibiendo el apoyo tácito de quienes la rodeaban. Leonardo observaba con el corazón henchido, sintiendo que, pese a las heridas, la luz de su madre comenzaba a brillar con más intensidad. Aquella noche, después del evento, ambos compartieron un momento de silencio cómplice, sabiendo que aún quedaba un largo camino, pero también que ya no caminarían solos. Mientras la presión mediática y social crecía sobre Ramona, ella intensificó sus maniobras oscuras. Leonardo, alertado por Mario, descubrió que su tía planeaba vender en secreto una propiedad emblemática de la familia, una casa que había sido el refugio de Carmen en sus días de juventud. Esta venta ilegal representaba no solo la pérdida material, sino una profanación simbólica del pasado que Leonardo y Carmen intentaban recuperar. Sin perder tiempo, presentaron una denuncia urgente, bloqueando la operación y enviando un fuerte mensaje de que no permitirían más abusos. La batalla legal se intensificaba, y Leonardo sentía que cada victoria obtenida era un tributo a la dignidad que se negaban a destruir. En medio de esta vorágine, Carmen experimentaba avances significativos en su recuperación emocional. Con la ayuda de especialistas y la presencia constante de Leonardo, comenzó a expresar emociones reprimidas durante años. Su sonrisa aparecía con más frecuencia y sus palabras se hacían más claras y elaboradas. En una tarde llena de luz, Carmen confió a Leonardo sobre un sueño recurrente en el que veía a Guillermo Santa Cruz esperándola junto a un río, invitándola a ser libre. Leonardo, conmovido, prometió que harían todo lo posible por encontrar ese lugar y desentrañar ese enigma. La conexión madre e hijo se fortalecía, tejida con hilos de amor, paciencia y esperanza a prueba del tiempo. La búsqueda de Guillermo Santa Cruz se convirtió en una misión urgente. A través de contactos de Andrés, el amigo de Guillermo, Leonardo pudo localizar pistas sobre su paradero anterior, así como posibles herederos que ocultaban información. Entre documentos, cartas y testimonios, comenzaron a emerger indicios que trazaban una senda compleja y llena de riesgos. Leonardo sabía que, al encontrar a Guillermo o sus representantes, se abriría una puerta crucial para resolver los misterios de su familia. Sin embargo, el temor a encontrar respuestas incómodas también crecía, pues con la verdad venía la responsabilidad de enfrentarla sin reservas ni temores.
Un día lluvioso, mientras Leonardo revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada inesperada. Una voz profunda y contenida se presentó como el abogado personal de Guillermo Santa Cruz, y aunque primero mostró reservas, pronto accedió a una reunión ya privada. En aquella cita se revelaron fragmentos de historias que hablaban de sacrificios y amenazas, así como un testamento parcialmente oculto que podría dar luz sobre la relación de Guillermo con Carmen y Leonardo. Aquellas palabras significaron un avance decisivo, pero también una señal clara de que muchas figuras poderosas preferirían que ciertos secretos permanecieran en las sombras. Leonardo salió de la reunión sintiendo el peso de la verdad, pero también la urgencia de proteger lo que, aunque daba de su familia. Con la perspectiva clara y el corazón firme, Leonardo organizó un encuentro con Carmen para compartir las novedades. En un ambiente cargado de emociones, él le explicó los pasos legales próximos y las posibles complejidades que enfrentarían. Carmen, a pesar de su fragilidad, demostró una fuerza inesperada, apoyándose en Leonardo con una mirada llena de confianza. Esa noche, mientras compartían una cena sencilla, acordaron que, pase lo que pase, enfrentarían juntos cada obstáculo con valentía y amor. Esa promesa hizo brillar una luz nueva en sus ojos, la de quienes han encontrado en la verdad un motivo para luchar y vivir plenamente. Finalmente, el día señalado para una audiencia crucial llegó. Leonardo acudió con Carmen a la sala del tribunal, rodeado por el equipo legal y la seguridad necesaria para evitar cualquier sabotaje. El proceso fue arduo. Ramona intentó desacreditar testimonios, manipular pruebas e incluso sembrar dudas sobre el estado mental de 1900. Carmen. Sin embargo, la solidez de las evidencias y la sinceridad de las palabras de Leonardo fueron tan contundentes que la balanza comenzó a inclinarse irremediablemente hacia la justicia. Cuando el juez dictaminó la restitución total de los bienes familiares y ordenó investigar delitos penales, un suspiro colectivo pareció liberarse. Leonardo miró a su madre, cuyo rostro reflejaba una mezcla de alivio, agradecimiento y renacimiento. La verdad, finalmente, se abría paso, alumbrando un futuro que prometía sanación y unión. Los días que siguieron al fallo judicial fueron un torbellino de emociones para Leonardo y Carmen. La restitución de los bienes familiares no solo representaba una victoria legal, sino el renacer de una dignidad que por tanto tiempo había estado silenciada. Sin embargo, la batalla interna no era menos intensa. Leonardo veía en los ojos de su madre un brillo recuperado, pero también una fragilidad que le recordaba lo mucho que quedaba por sanar. Decidió que, más allá de los juicios y leyes, su prioridad sería construir un espacio donde Carmen pudiera recuperar su identidad y su vida de manera pausada, sin prisa ni presiones. Juntos, comenzaron a diseñar un proyecto para convertir una de las casas recuperadas en un refugio, no solo para ella, sino para otras mujeres que hubieran vivido situaciones similares. La idea, que Leonardo presentó con cautela, fue recibida con una sonrisa tímida, pero franca, por parte de Carmen, quien sintió que al fin podía formar algo propio. Mientras tanto, Ramona enfrentaba las consecuencias legales con una mezcla de arrogancia y desesperación. Su estrategia inicial fue desacreditar a Leonardo y al equipo legal, buscando dividir a la familia y sembrar dudas. Pero cada intento se contraía frente a las pruebas contundentes y la unidad que había construido Leonardo con Carmen. En un esfuerzo por mantener el control, Ramona trató de negociar con sus abogados una salida a cambio de revelaciones que Leonardo no estaba dispuesto a aceptar. La traición y el egoísmo de Ramona la habían aislado casi por completo y la sombra de la prisión comenzó a acecharla, haciendo que sus noches fueran un balance precario entre el miedo y la negación. Leonardo,
Consciente de la tormenta que se cernía, mantuvo la calma y la convicción de que la justicia debía hacerse sin rencores ni venganza, solo con la verdad como guía. Con la mirada puesta en el futuro, Leonardo continuó su búsqueda para esclarecer la figura de Guillermo Santa Cruz, ese hombre que había sido más que un misterio, un símbolo de amor, sacrificio y ausencia. Andrés, el amigo cercano de Guillermo, le proporcionó contactos de varias personas que podían aportar detalles decisivos, incluyendo a antiguos socios y familiares lejanos. En uno de esos encuentros, Leonardo encontró la carta de despedida que Guillermo había dejado para Carmen, en la que expresaba su eterno amor y la esperanza de que algún día su hijo pudiera conocerla y comprender qué tanto los había protegido desde lejos. La emoción que atravesó el pecho de Leonardo fue tan profunda que sintió que aquel hombre ausente, pero presente en el alma de su madre, le entregaba un legado que nada ni nadie podría arrebatarle: el valor de la familia, la fuerza del perdón y el poder de la esperanza. Poco a poco, la relación entre madre e hijo fue tomando nuevas formas, reforzadas no solo por los recuerdos compartidos, sino también por planes concretos para el futuro. Leonardo sabía que el camino de la recuperación emocional y física de Carmen sería largo y lleno de desafíos, pero confiaba en que juntos podrían superar los silencios y las ausencias que el tiempo había impuesto. Decidieron invitar a especialistas en psicología y terapia familiar para acompañar ese proceso y comenzaron a documentar cada avance, no solo para fortalecer su vínculo, sino también para abrir un espacio de empatía y conciencia hacia otras personas que atravesaran situaciones similares. El refugio que soñaban sería un lugar de sanación y de encuentro, donde el amor fuera el pilar fundamental. En medio de esta reconstrucción, Leonardo recibió una llamada que lo alertó sobre un intento de sabotaje a la residencia familiar. Un grupo anónimo había intentado infiltrarse en la propiedad para sustraer documentos y objetos valiosos, presumiblemente ligados a la causa judicial. La noticia lo sacudió, pero también reforzó su decisión de proteger a Carmen y a todos los involucrados con mayor dedicación. Intensificó las medidas de seguridad y estableció una red de apoyo entre amigos, abogados y autoridades. A pesar del miedo latente, no permitió que el temor lo paralizara. Al contrario, convirtió esa amenaza en un motor para fortalecer el proyecto y demostrar que nada ni nadie podría detener la búsqueda de justicia y verdad que los guiaba. Una tarde de otoño, cuando los árboles comenzaban a perder sus hojas y el aire se llenaba de una melancolía serena, Leonardo organizó una reunión especial. Invitó a quienes creían en la causa de Carmen y en la importancia de sanar desde el amor y la justicia. Entre familiares, amigos y profesionales compartieron testimonios, experiencias y esperanzas. Carmen, visiblemente emocionada, tomó la palabra brevemente para agradecer el apoyo y expresar que, aunque el camino había sido duro, la luz al final del túnel brillaba con más intensidad. Leonardo la miraba con orgullo y ternura, consciente de que aquel momento representaba no solo un triunfo personal, sino un avance en la forma en que la sociedad podía entender y acompañar el sufrimiento y la fortaleza humana. Con el tiempo, la figura de Ramona se desvaneció poco a poco del escenario familiar y legal. Los procesos judiciales avanzaron con firmeza y, tras un largo juicio, fue condenada por sus delitos de fraude, abuso legal y manipulación familiar. Aunque la sentencia no borraba los daños ocasionados, la familia comenzó a recuperar la paz y el control sobre sus historias y destinos. Leonardo se encargó de que la justicia fuera más que castigo. Abogó por un mensaje de reflexión y cambio, entendiendo que detrás de cada tragedia humana hay un llamado a la empatía y la reparación.
Carmen, por su parte, comenzó a encontrar en ese cierre un aliento renovado para continuar su camino de reconstrucción. El legado de Guillermo Santa Cruz emergió con fuerza durante esos meses. Gracias a documentos y testimonios, quedó claro su amor incondicional y esfuerzos por proteger a su familia, a pesar de las dificultades y amenazas que lo obligaron a vivir en la sombra. Leonardo decidió rescatar esa historia no solo como parte de sus raíces personales, sino como un símbolo de resiliencia y valentía. Organizó una pequeña ceremonia en memoria de Guillermo, a la que asistieron familiares, amigos y quienes habían participado en la lucha por la verdad. Carmen, aunque conmovida hasta las lágrimas, sintió que aquella celebración sellaba un capítulo doloroso y abría puertas hacia la libertad emocional. Leonardo, sosteniéndola la mano, se sintió finalmente en paz, consciente de que el amor verdadero puede trascender ausencias y silencios. Los últimos meses estuvieron marcados por momentos de calma y crecimiento. Carmen continuó su proceso de recuperación, celebrando pequeños logros que eran verdaderos hitos en su vida. Leonardo, junto a ella, aprendió a valorar la sencillez del día a día, las sonrisas espontáneas y los instantes compartidos sin palabras. La casa familiar se volvió un hogar de luz y esperanza, donde el pasado coexistía con el presente en una danza delicada y sanadora. Los proyectos sociales avanzaban y cada vez más personas se unían a la causa, transformando aquella historia personal en un faro de inspiración para quienes enfrentan adversidades similares. Finalmente, en una noche estrellada, Leonardo y Carmen compartieron un momento de silencio profundo en el jardín de la casa, rodeados de flores y árboles que habían sido testigos de tantas historias. Sin necesidad de hablar, se miraron y comprendieron que el camino recorrido, con sus cicatrices y aprendizajes, los había unido para siempre. Carmen pronunció una palabra simple, pero cargada de significado: gracias. Leonardo respondió con una sonrisa cálida, sintiendo que no solo había recuperado a su madre, sino que también había encontrado en el amor familiar la verdadera riqueza de su vida. En ese instante, el pasado dejó de ser una prisión para convertirse en la base sólida de un futuro lleno de esperanza, ¿verdad? Y genuina felicidad.